Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Sainota Stories, donde vamos a seguir conociendo el fascinante mundo de la psicología. Y el vídeo de hoy es muy, pero que muy especial, dado que estamos inmersos en el Mundial de Fútbol, y más en concreto en las eliminatorias, se pueden dar muchas situaciones interesantes. Quédate, que te la voy a contar. Imagina la siguiente escena. Final de un Mundial. Último minuto, el estadio entero está gritando, apoyando a su selección. Millones de personas están mirando desde casa. Y el balón está colocado en el punto de penalti. El portero, justamente antes de tirar, se mueve sobre la línea, de un lado hacia otro. Y el jugador camina hacia el balón. Este jugador podría ser Mbappé, podría ser Haaland, podría ser Messi o podría ser Cristiano Ronaldo perfectamente. Da igual quién sea. Porque en ese momento no importa solo el talento del jugador, no se tiene en cuenta solo la técnica, no importa solo cuántos penaltis haya marcado anteriormente. En ese momento, incluso uno de los mejores jugadores del mundo puede fallar. Y la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué alguien que ha entrenado miles de tiros puede fallar en ese momento tan importante? Porque un jugador capaz de marcar goles imposibles puede enviar el balón fuera, tirarlo al centro o lanzarlo justo donde está el portero. Quédate hasta el final del vídeo, que te lo voy a contar. Bajo presión, la mente puede hacer algo muy extraño. Puede llevar tu atención justo hacia aquello que más quieres evitar. Por eso, en un penalti, el problema no es siempre el pie. A veces el problema empieza en los ojos y termina en la mente. Este vídeo no va solo de fútbol, va de presión, del miedo a fallar, de la atención y del autocontrol, y de lo que ocurre cuando una persona tiene que hacer algo aparentemente sencillo en el momento menos sencillo posible, como podría ser la final de un mundial. Porque un penalti parece fácil desde fuera. La portería mide más de 7 metros de ancho. El balón está parado y el jugador está solo a 11 metros de la portería. No hay defensas, no hay entradas, no hay nadie empujando. Solo hay un portero y un balón. Ah, bueno, y una decisión que tienes que tomar. Pero precisamente por eso el penalti es tan cruel, porque no hay sitio donde esconderse. Si fallas en una jugada normal, puede parecer parte del juego. Pero si fallas en un penalti decisivo, todo el mundo sabe quién ha sido el que ha fallado. Tu nombre aparece en titulares, tu cara aparece en todas las repeticiones y tu error se queda guardado en la memoria de los aficionados. Y en una tanda de penaltis, esa presión se multiplica. Ya no estás lanzando por ti, estás lanzando por tu selección, por tu país, por una generación, por una historia, por niños y niñas que están mirando, por compañeros que te abrazarán si marcas y que quizá no sabrán qué decirte si fallas. Desde fuera, muchas veces decimos, pero si son profesionales, pero si cobran millones, pero si solo tienen que tirar bien. Pero la psicología, amigos y amigas, nos recuerda algo muy importante. Ser muy bueno en algo no te hace inmune a la presión. De hecho, a veces la presión aparece precisamente porque eres muy bueno. Porque se espera que marques. Porque todos creen que deberías marcar. Porque si eres Messi, Cristiano, Mbappé o Haaland, fallar parece casi imperdonable. Y esa expectativa puede convertirse en una carga. Y en este sentido, uno de los conceptos más importantes para entender esto es el llamado shocking under pressure. En español lo podríamos traducir como bloquearse bajo presión. O rendir peor precisamente cuando más importa hacerlo bien. Esto no significa no saber hacerlo. No significa no tener talento. Y mucho menos significa ser débil. Lo que significa es que una situación
situación de alta presión puede alterar procesos que normalmente funcionan de forma automática. Un jugador de élite no piensa en cada músculo cuando chuta. No piensa, ahora coloco el pie de apoyo, ahora giro la cadera, ahora golpeo con esta parte del pie. Lo ha hecho tantas veces que el movimiento está automatizado completamente. Pero bajo presión, la mente puede empezar a interferir. Puede aparecer una voz interna que nos diga, no falles, no lo tires fuera, no lo mandes al portero, no hagas el ridículo, no decepciones a todo el mundo. Y cuando el cerebro entra en ese modo, algo cambia. El jugador ya no está solo ejecutando, está intentando controlar, está intentando evitar, está intentando escapar del error. Y aquí entra uno de los artículos más interesantes sobre los penaltis. Jordet y Hartmann estudiaron tandas de penaltis en grandes competiciones como los Mundiales, Eurocopas y Champions League. No analizaron solo si los jugadores marcaban o fallaban. También analizaron señales de comportamiento, cómo miraban, cómo se movían, cuánto tardaban en chutar, qué parecía ocurrir cuando el lanzamiento tenía una carga positiva o negativa, porque no todos los penaltis significan lo mismo. Hay penaltis que puedes lanzar para ganar, y hay penaltis que lanzas para no perder. No es lo mismo pensar, si lo marco, ganamos, que pensar, si lo fallo, estamos fuera. La diferencia puede parecer pequeña, pero psicológicamente hablando, es enorme. En el primer caso, tu mente se orienta hacia una recompensa. Y en el segundo, tu mente se orienta hacia una amenaza. Y cuando una persona actúa desde la amenaza, puede aparecer lo que se llama motivación de evitación. No estás yendo hacia algo, estás intentando huir de algo. No estás pensando en marcar, estás pensando en no fallar. No estás pensando en colocar el balón donde quieres, estás pensando en evitar el desastre. Y eso puede cambiarlo todo, porque el cuerpo no se comporta igual cuando busca una meta que cuando intenta escapar de una amenaza. Un jugador con motivación de aproximación puede parecer más decidido, más conectado con la acción, con el momento, más orientado a ejecutar. Por el lado contrario, un jugador con motivación de evitación puede parecer más incómodo, más rápido, en querer terminar, más desconectado visualmente del momento, y es como si el cuerpo dijera, quiero que esto acabe ya. Y todos hemos sentido algo parecido, aunque no juguemos finales. Cuando tienes que hablar en público y solo quieres que termine, cuando tienes un examen y pasas las páginas rápido porque quieres ya salir de ahí, cuando tienes una conversación difícil y respondes deprisa para escapar de la incomodidad, cuando te están evaluando y ya no intentas hacerlo bien, sino simplemente no quieres quedar mal. El penalti es la versión más visible y brutal de esta experiencia. Un jugador tiene que caminar hacia el punto de penalti con todo el mundo mirando. Y durante unos segundos no hay ruido que pueda tapar lo que está pasando dentro. Ahora bien, hay otro detalle psicológico aún más fascinante. La mirada. En un penalti, el jugador tiene varias cosas delante. La portería, el balón, el portero, la zona a la que quiere tirar, la grada, el árbitro, pero no todo tiene el mismo peso psicológico. El portero es la amenaza. El portero es el obstáculo. Y el portero es la persona que puede convertir tu lanzamiento en un fallo. Y cuando estamos ansiosos, nuestra atención tiende a engancharse a lo amenazante. Esto se ha estudiado en penaltis con sistemas de registro ocular. En un estudio de Mark Wilson, Greg Booth y Samuel Vine, futbolistas experimentados, lanzaron penaltis en condiciones de baja y alta amenaza mientras se registraba hacia dónde miraban. Y el resultado es muy revelador. Cuando estaban más ansiosos, los jugadores miraban antes al portero y pasaban más tiempo fijándose en él. Y esto es muy pero que muy importante.
porque si están lanzando un penalti, mirar demasiado al portero puede ser un problema. No porque el portero tenga poderes mágicos, ni mucho menos, sino porque hacia donde va tu atención puede ir también tu acción. Si tu mente está atrapada en el portero empieza a ocupar mucho más espacio. Se hace más grande psicológicamente, más presente, incluso más peligroso. Y la zona libre de la portería parece mucho menos importante. Es como si el cerebro se dijera, no tires ahí, que está el portero. Pero al mirar tanto al portero, lo convierte en el centro de la escena. Y esto conecta con el dato que dejábamos al principio. Bajo presión, la mente puede llevar tu atención justo hacia aquello que más quieres evitar. El jugador, como es normal, quiere evitar al portero, pero su ansiedad puede hacer que mire más al portero. Quiere evitar el fallo, pero su mente puede llenarse de imágenes del fallo. Quiere controlar el tiro, pero cuanto más intenta controlarlo, más interfiere en un movimiento que debería fluir. Y esto no pasa solo en el fútbol, pasa en muchas situaciones de la vida. Cuando alguien te dice, no pienses en un elefante rosa, y de repente aparece el elefante rosa. Cuando vas con una bandeja llena y piensas, no la tires, por favor, no la tires, y empiezas a sentirte más torpe. Cuando estás hablando en público y piensas, por favor, no quiero quedarme en blanco, no quiero quedarme en blanco, y ese pensamiento ocupa todo el espacio mental. Cuando quieres dormir y piensas, tengo que dormirme ya, y esa presión te despierta aún más. La mente humana no siempre funciona bien con órdenes negativas. No falles no es una estrategia clara. No tires al portero no es una zona de tiro. No te pongas nervioso no es una instrucción útil. Bajo presión, el cerebro necesita una dirección, una rutina, un foco, algo concreto a lo que agarrarse. Por este motivo, los penaltis no se entrenan solo golpeando el balón, también se entrenan psicológicamente. Y aquí entra otro concepto muy importante, la mirada tranquila o quiet eye. La idea es sencilla. Antes de ejecutar una acción precisa, como puede ser lanzar un penalti, el deportista fija la mirada durante un breve periodo en el objetivo relevante. No mira de forma caótica. No salta del portero al balón, del balón a la grada, de la grada al portero. Tiene una mirada mucho más estable, más controlada y más conectada con la intención del tiro. Booth y Wilson estudiaron el entrenamiento de esta mirada tranquila en los penaltis. La idea era ayudar a los jugadores a alinear la mirada con la zona a la que querían lanzar, no con el portero, no con la amenaza, sino con el objetivo. Y esto nos deja una lección muy potente. En momentos de presión, no basta con decir, concéntrate. La pregunta real es, ¿en qué te estás concentrando? ¿Por qué puedes estar muy concentrado en el error? Muy concentrado en el miedo, muy concentrado en el portero, muy concentrado en lo que puede salir mal, y todo eso no ayuda para nada. La concentración solo ayuda si está dirigida al lugar adecuado. Por eso, muchos grandes lanzadores tienen rutinas. Respiran, colocan el balón, dan unos pasos hacia atrás, deciden antes dónde van a tirar, esperan el silbato, hacen una pausa y ejecutan. Desde fuera puede parecer pura superstición, pero muchas rutinas cumplen una función psicológica. Reducen el caos, ordenan el momento, le dan al jugador una secuencia conocida cuando todo alrededor es impredecible. La rutina no elimina la presión, pero puede darle al cuerpo un camino para atravesarla. Cuando todo el estadio grita, la rutina dice, haz esto. Cuando la mente empieza a imaginar el fallo, la rutina dice, ahora respira. Cuando el portero intenta distraerte, la rutina dice, vuelve al objetivo. Y todo esto es clave, porque en un penalti también hay una batalla psicológica entre el portero y el lanzador. El portero no solo intenta parar, también intenta ocupar la mente del lanzador. Puede moverse, puede señalar, puede hablar,
puede retrasar el momento, puede hacerse mucho más grande, puede intentar romper la rutina del jugador. Y si lo consigue, quizá ya ha ganado una parte del penalti antes del disparo. Porque el objetivo del portero no es solo adivinar, es entrar en la cabeza del lanzador, hacer que dude, hacer que cambie de idea, hacer que piense demasiado. Y pensar demasiado en una habilidad automatizada puede ser muy peligroso. Y aquí hay otra idea muy importante. El penalti no es una lotería pura. Durante años se ha dicho mucho eso de los penaltis son una lotería, y es verdad que hay algo de azar. El portero puede acertar el lado. El balón puede dar al poste y salirse fuera. El césped también puede influir. Y obviamente el cansancio también. Pero la investigación muestra que no es solo azar. Hay técnica, hay preparación, hay control emocional, hay atención, hay rutina, hay contexto, hay presión y hay una historia. En este sentido, un estudio de Jordet y colaboradores analizaron penaltis de grandes torneos y encontró que la importancia del lanzamiento, usada como indicador de estrés, estaba relacionada negativamente con el resultado. Te lo voy a explicar fácilmente. Cuando el penalti importaba más, el rendimiento podía empeorar. Y esto no significa que todos fallen bajo presión. Tampoco significa que la presión siempre destruya el rendimiento. Pero lo que sí significa es que la presión cambia el escenario psicológico. El mismo gesto técnico no se vive igual en un entrenamiento vacío que en una tanda decisiva. En un entrenamiento, si fallas, coges el balón y puedes volver a tirar. En una final, si fallas, quizá tu equipo queda eliminado. El balón pesa lo mismo, pero psicológicamente no pesa igual. Y esto es lo que hace tan fascinante a los penaltis. Son una escena pequeña con una carga enorme. Un espacio de 11 metros donde se cruzan habilidad, ansiedad, atención, memoria, reputación y miedo. Por eso, los mejores también pueden fallar. No porque dejen de ser buenos, no porque no sepan tirar, y tampoco porque no tengan el carácter para hacerlo, sino porque incluso los mejores también son humanos. Y la mente humana, bajo presión extrema, puede cambiar cómo vemos, cómo decidimos y cómo ejecutamos. Cuando vemos a un jugador fallar, solemos juzgar muy rápido. ¡Buah! ¡Qué mal ha tirado! No tenía que haberlo tirado así. Yo lo habría metido. Pero claro, desde el sofá no estamos en la misma situación. No tenemos el estadio encima. No tenemos puesta la camiseta de nuestro país. No tenemos cámaras apuntándonos. No tenemos a millones de personas esperando una respuesta perfecta de nuestro cuerpo. Y quizá por eso este tema conecta tanto. Porque todos sabemos lo que es fallar bajo presión, aunque nuestro penalti no sea en un estadio. Puede ser en una oposición, en una entrevista de trabajo, en una presentación, en una reunión importante, en un examen, en una conversación donde queremos decir algo y no somos capaces de hacerlo. Una decisión donde sabemos lo que queremos hacer, pero el miedo nos cambia la voz, el pulso o la mirada. Los penaltis nos interesan porque son una metáfora perfecta de la vida. Una persona sola frente a una prueba. Un instante donde todo lo entrenado tiene que aparecer. Y una mente que puede fallar o interferir. Entonces, ¿qué puede hacer un jugador para aumentar sus opciones? Ojalá, pero la ciencia no ofrece una fórmula mágica, pero sí que señala algunas ideas. En primer lugar, reducir la sensación de amenaza. Si el jugador interpreta el penalti como si fallo, todo se acaba, la presión crece. Si logra interpretarlo como esta es una acción que he preparado y voy a ejecutar como siempre hago, la mente tiene un marco mucho más útil. Segundo, usar una rutina previa. No improvisar desde el miedo.
tener una secuencia, respirar, mirar, decidir y ejecutar. Y en tercer lugar, controlar la mirada. No dejar que la atención quede atrapada en el portero. No lanzar desde el miedo. Hay que volver al objetivo. Cuarto, entrenar bajo cierta presión. Porque lanzar 100 penaltis después del entrenamiento no es lo mismo que lanzar cuando hay consecuencias. Obviamente, no se puede recrear una final del Mundial en un entrenamiento, pero sí se pueden crear situaciones con evaluación, competición, cansancio o pequeñas consecuencias. Y quinto, aceptar algo muy difícil. La presión no va a desaparecer. Los mejores no son quienes no sienten nada. Los mejores son quienes han aprendido a actuar incluso sintiendo esta presión. A veces imaginamos al gran deportista como alguien completamente frío. No tiene miedo, no tiene dudas y no siente esa tensión. Pero quizá esa imagen no es realista. Quizá la clave no es no sentir presión. Quizá la clave es no dejar que la presión decida por ti. Y aquí volvemos a los mejores jugadores como Mbappé, Haaland, Messi, Cristiano y cualquier otro jugador de élite. Cuando ellos lanzan un penalti no están demostrando que sean máquinas. Están demostrando que al entrar en una situación así, en la que incluso una máquina tendría poco margen de error, ellos son capaces de controlarse. Y cuando marcan, parece fácil. Pero cuando fallan, vemos la parte humana del deporte. La parte que no se entrena solo con músculo. La parte que vive en la mirada, en la respiración, en la interpretación del momento, en la capacidad de mantener el foco cuando todo alrededor intenta robártelo. Por esto, un penalti puede fallarse antes de tocar el balón. Puede fallarse cuando el jugador deja que el portero entre demasiado en su atención. Puede fallarse cuando el pensamiento principal deja de ser voy a marcar y se convierte en no puedo fallar. Puede fallarse cuando la mente corre para escapar del momento. Y puede marcarse cuando el jugador consigue hacer algo aparentemente simple, pero psicológicamente muy difícil. Quedarse en el presente, mirar el objetivo, respirar y ejecutar. Así que la próxima vez que veas una tanda de penaltis, fíjate en algo más que en el disparo. Fíjate en la caminata, en la pausa que se toma, en la mirada, en si el jugador parece tener prisa por terminar y si mira al portero demasiado tiempo. Y fíjate en si repite una rutina. Fíjate en cómo respira. Porque el penalti no empieza cuando el pie toca el balón. Empieza mucho antes. Empieza cuando el jugador entiende lo que está en juego y decide qué hacer con esa presión. El fútbol nos muestra goles, fallos y resultados, pero la psicología nos muestra algo mucho más profundo. Nos muestra que a veces el rival también está dentro de la cabeza. Y quizá por eso los penaltis nos atrapan tanto y nos encantan. Porque en 11 metros vemos una de las preguntas más humanas que existen. ¿Qué haces cuando todo el mundo te mira y no puedes fallar? Esto ha sido Sainota Stories, estudios de psicología explicados de forma sencilla. Si te ha gustado este contenido, por favor, suscríbete, dale al like y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Y ahora quiero leerte en comentarios. Si tu equipo se jugara el Mundial en el último penalti, ¿a quién elegirías para lanzarlo? ¿A Mbappé, Haaland, Messi, Cristiano o algún otro jugador? Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.